¿Has notado alguna vez cómo los políticos modernos parecen seguir el mismo manual secreto de manipulación? ¿Te has preguntado por qué los líderes más poderosos del mundo utilizan técnicas casi idénticas para controlar poblaciones enteras? Existe una razón escalofriante para esto. Todos están siguiendo las instrucciones de un libro escrito hace 500 años por el maestro de la manipulación más peligroso de la historia humana. ¿Y si te dijera que El Príncipe de Nicolás Maquiavelo no es simplemente un texto político clásico, sino el manual de manipulación psicológica más sofisticado jamás escrito? ¿Y si te dijera que las técnicas que Maquiavelo desarrolló en el siglo XVI siguen siendo utilizadas palabra por dictadores, corporaciones multinacionales y hasta por redes sociales para controlar tu comportamiento sin que te des cuenta? ¿Y si te dijera que cuando lees las noticias, ves publicidad o interactúas en redes sociales, estás siendo manipulado usando métodos exactos que Maquiavelo perfeccionó hace 500 años? ¿Y si te dijera que documentos recientemente descubiertos prueban que Maquiavelo no solo escribió sobre manipulación política, sino que creó un sistema completo de control mental que anticipó técnicas de propaganda moderna, guerra psicológica e incluso algoritmos de redes sociales? Lo que estás a punto de descubrir no son teorías académicas sobre filosofía política. Es la verdad más perturbadora sobre cómo tu mente está siendo manipulada cada día usando el manual secreto del hombre que inventó el control de masas moderno, no N. Ante, N-A-Y. Istemente, N-A-Y, te voy a revelar la historia más inquietante de manipulación psicológica y control social en la historia de la civilización occidental. La verdadera historia de cómo Nicolás Maquiavelo no solo escribió sobre el poder político, sino que desarrolló las técnicas de manipulación mental que han sido utilizadas para controlar poblaciones durante los últimos 500 años. Al final de esta historia, entenderás por qué El Príncipe es considerado el libro más peligroso jamás escrito. Verás exactamente cómo las técnicas de Maquiavelo se utilizan para manipularte en la política moderna, la publicidad y las redes sociales. Y te darás cuenta de que conoces los secretos del control mental que han sido utilizados para moldear la historia humana durante 5 siglos. Pero te advierto, una vez que comprendas cómo funcionan realmente las técnicas de Maquiavelo, nunca podrás ver la política, los medios o las redes sociales de la misma manera, porque reconocerás constantemente cuando están siendo utilizadas para manipular tu mente. La historia comienza con la revelación más perturbadora en la historia de la filosofía política. Un libro que se suponía. Pero El Príncipe no era simplemente observaciones sobre cómo funcionaba el poder. Era un manual de instrucciones paso a paso sobre cómo manipular la psicología humana para obtener y mantener control absoluto sobre poblaciones enteras. Maquiavelo había descubierto algo que ningún filósofo político anterior había entendido, que el poder real no venía de la fuerza militar o la legitimidad tradicional, sino de la capacidad de controlar cómo la gente pensaba, sentía y percibía la realidad. Las técnicas que Maquiavelo describió en El Príncipe no eran especulaciones teóricas. Eran métodos que había visto funcionar en la práctica durante su carrera como diplomático y administrador. Había observado personalmente cómo líderes exitosos utilizaban manipulación psicológica para controlar súbditos, y había identificado los principios fundamentales que hacían que estas técnicas fueran efectivas. O más perturbadores que Maquiavelo había comprendido que estas técnicas funcionaban porque explotaban vulnerabilidades psicológicas universales que existían en todos los seres humanos, independientemente de su inteligencia, educación o condición social. Había descubierto las puertas traseras de la mente humana que permitían que individuos conocedores manipularan a poblaciones enteras sin que las víctimas se dieran cuenta de que estaban siendo controladas. La primera técnica fundamental que Maquiavelo codificó era lo que llamaba la gestión del miedo y la esperanza. Había observado que los líderes más exitosos no dependían solo de inspirar lealtad positiva, sino que alternaban sistemáticamente entre crear ansiedad en sus súbditos y luego proporcionar alivio, creando ciclos psicológicos que hacían que la gente se volviera psicológicamente dependiente de su liderazgo. Maquiavelo explicaba en detalle cómo los príncipes inteligentes creaban deliberadamente crisis que generaban miedo en la población, amenazas externas, inestabilidad económica o caos social, y luego Esta técnica creaba lo que Maquiavelo llamaba lealtad necesaria, donde la gente apoyaba al líder no por amor o admiración, sino porque creían que su supervivencia dependía de él. Pero Maquiavelo había descubierto que este ciclo tenía que ser cuidadosamente calibrado.
Demasiado miedo causaría revolución, pero muy poco no crearía suficiente dependencia psicológica. El arte del control mental maquiavélico estaba en mantener a las poblaciones en un estado perpetuo de ansiedad moderada que las hacía buscar protección sin desesperarlas completamente. La segunda técnica revolucionaria era lo que Maquiavelo describía como control de narrativas. Había comprendido que la realidad política no era determinada por hechos objetivos, sino por las historias que la gente creía sobre esos hechos. Los príncipes inteligentes no solo controlaban acciones, controlaban las interpretaciones de esas acciones creando narrativas que justificaban cualquier comportamiento como necesario y virtuoso. Maquiavelo proporcionó instrucciones detalladas sobre cómo crear estas narrativas controladoras. Los líderes exitosos siempre presentaban sus acciones como respuestas a amenazas externas o como sacrificios necesarios para el bien común. Nunca admitían buscar poder por ambición personal. Siempre afirmaban estar respondiendo reluctantemente a circunstancias que los forzaban a tomar medidas extraordinarias para proteger a su pueblo. Más sofisticado aún, Maquiavelo había descubierto cómo usar lo que llamaba disonancia cognitiva controlada. Sabía que cuando las acciones de un líder contradecían sus palabras, la gente experimentaba incomodidad psicológica. Pero en lugar de ver esto como un problema, Maquiavelo lo había identificado como una oportunidad de manipulación. Había observado que cuando los líderes creaban deliberadamente pequeñas contradicciones entre sus palabras y acciones, y luego proporcionaban explicaciones que resolvían estas contradicciones, la gente no solo perdonaba la inconsistencia original sino que desarrollaba lealtad más fuerte al líder por haber entendido la explicación compleja. La gente se sentía más inteligente y más conectada al líder porque habían comprendido las razones sofisticadas detrás de comportamientos aparentemente contradictorios. La tercera técnica fundamental era lo que Maquiavelo llamaba fragmentación de oposición. Había comprendido que la amenaza más grande para cualquier líder no era la oposición externa, sino la oposición organizada interna. Pero en lugar de simplemente suprimir la oposición, Maquiavelo había desarrollado métodos para fragmentarla de manera que se volviera inefectiva. Las instrucciones de Maquiavelo para fragmentar oposición eran extraordinariamente sofisticadas. Los príncipes inteligentes identificaban las diferencias naturales entre grupos opositores, diferencias de clase, región, religión o ideología, y luego amplificaban estas diferencias hasta que los grupos opositores se enfocaran más en luchar entre sí que en desafiar al líder. Esto se lograba proporcionando beneficios selectivos a algunos grupos opositores mientras castigaba a otros, creando resentimiento entre grupos que de otra manera podrían haberse aliado. También incluía difundir rumores sobre las intenciones de diferentes grupos opositores, haciendo que se volvieran mutuamente suspicaces. Y más sofisticado aún, implicaba crear oposición controlada, grupos que aparentaban oponerse al líder, pero que secretamente eran dirigidos por agentes del líder, diseñados para desviar y desorganizar la oposición genuina NL. La cuarta técnica era lo que Maquiavelo describía como gestión de información. Siglos antes del desarrollo de medios masivos modernos, Maquiavelo había comprendido que controlar qué información llegaba a la población era más poderoso que controlar directamente las acciones de la población. Maquiavelo había identificado que la mayoría de las personas no tenían acceso directo a información sobre eventos importantes, dependían de otros para contarles lo que estaba ocurriendo. Los príncipes inteligentes se aseguraban de controlar estas redes de información, creando múltiples fuentes aparentemente independientes, que en realidad, todas proporcionaban la misma narrativa básica con variaciones menores, pero Maquiavelo había descubierto algo aún más sofisticado, que era más efectivo permitir que circulara alguna información contradictoria, pero asegurarse de que fuera información que hacía que las fuentes oficiales parecieran más creíbles por comparación. Al permitir que existiera oposición informativa, obviamente incorrecta o extrema, los líderes podían hacer que su propia propaganda pareciera razonable y equilibrada. NL. La quinta técnica fundamental era lo que Maquiavelo llamaba identificación emocional forzada. Había observado que la lealtad política más fuerte no se basaba en acuerdos racionales con políticas específicas, sino en sentimientos emocionales de conexión personal con el líder. N. Las instrucciones de Maquiavelo para crear esta identificación emocional eran increíblemente detalladas. Los líderes exitosos se presentaban como símbolos vivientes de los valores, aspiraciones e identidad del pueblo. No era suficiente que la gente estuviera de acuerdo con las políticas del líder. Tenían que sentir que el éxito del líder era su propio éxito, y que los ataques al líder eran ataques a ellos mismos.
Esto se lograba a través de lo que Maquiavelo llamaba teatro político constante, presentaciones públicas cuidadosamente coreografiadas, donde el líder actuaba como la personificación de virtudes que resonaban con la identidad cultural de la población. Pero estas presentaciones tenían que parecer auténticas. Cualquier sugerencia de que eran performances calculadas destruiría su efectividad. Maquiavelo había comprendido que los líderes más exitosos eran aquellos que podían hacer que su manipulación pareciera sinceridad genuina. La clave era que el líder tenía que creer genuinamente en su propio derecho a ejercer poder, porque esta convicción interna se comunicaría subconscientemente a la audiencia, y haría que sus performances parecieran auténticas incluso cuando fueran completamente calculadas. Pero quizás la técnica más perturbadora que Maquiavelo había desarrollado era lo que describía como normalización gradual de excepciones. Había observado que la población podía ser condicionada gradualmente a aceptar niveles de control y comportamientos de liderazgo que habrían rechazado completamente si hubieran sido implementados súbitamente. La clave era introducir medidas excepcionales como respuestas temporales a crisis específicas, pero luego extender gradualmente estas medidas hasta que se volvieran permanentes y normales. Cada extensión individual parecía razonable dadas las circunstancias, pero el efecto acumulativo era una transformación completa de la relación entre líder y pueblo. Había proporcionado instrucciones específicas sobre cómo gestionar este proceso de normalización. Los líderes tenían que crear una secuencia de crisis que justificaran medidas cada vez más extraordinarias. Cada crisis tenía que ser real o parecer real, y las medidas tomadas en respuesta tenían que parecer proporcionadas a la amenaza percibida. Pero secretamente, las crisis eran gestionadas o incluso creadas para proporcionar justificación para la consolidación gradual de poder. Con el tiempo, la población se acostumbraría a ver medidas excepcionales como respuestas normales a problemas ordinarios, y eventualmente no recordarían cómo habían sido las cosas antes de que el proceso de normalización comenzara. Lo más inquietante sobre las técnicas de Maquiavelo era que funcionaban independientemente de si la población las conocía intelectualmente. Incluso personas que habían leído El Príncipe, y que entendían teóricamente cómo funcionaban estas técnicas de manipulación seguían siendo susceptibles a ellas cuando eran aplicadas hábilmente por practitioners experimentados. Maquiavelo había comprendido que el conocimiento intelectual de técnicas de manipulación no proporcionaba inmunidad automática porque estas técnicas explotaban vulnerabilidades psicológicas que operaban a nivel emocional y subconsciente, no a nivel racional consciente. La gente podía reconocer manipulación en abstracto, pero seguir respondiendo a ella emocionalmente cuando era dirigida hacia ellos personalmente. Durante los 500 años desde que Maquiavelo escribió El Príncipe, sus técnicas han sido adaptadas y refinadas por generaciones de líderes políticos, pero los principios fundamentales han permanecido notablemente constantes. Cada técnica que Maquiavelo describió en el siglo XVI puede ser vista operando en la política contemporánea, los medios modernos, y hasta en las redes sociales. La gestión del miedo y la esperanza que Maquiavelo describió es idéntica a las técnicas utilizadas por políticos modernos que alternan entre crear ansiedad sobre amenazas, terrorismo, inmigración, colapso económico, cambio climático, y luego presentarse como las únicas soluciones a estos problemas. Los ciclos de crisis y alivio que Maquiavelo recomendaba son exactamente los patrones que vemos en campañas políticas contemporáneas. El control de narrativas que Maquiavelo había perfeccionado se ha vuelto más sofisticado con el desarrollo de medios masivos, pero opera según exactamente los mismos principios. Los líderes políticos modernos controlan interpretaciones de eventos creando marcos narrativos que justifican cualquier acción como necesaria y virtuosa, exactamente como Maquiavelo había instruido. La fragmentación de oposición que Maquiavelo describía es idéntica a las técnicas utilizadas por partidos políticos modernos para dividir coaliciones opositoras amplificando diferencias internas y creando grupos de oposición controlada que desvían energía de oposición genuina. Más inquietante, las técnicas de Maquiavelo han sido adaptadas. Los algoritmos de redes sociales utilizan variaciones de la gestión del miedo y la esperanza de Maquiavelo, alternando entre contenido que crea ansiedad y contenido que proporciona alivio para mantener a los usuarios psicológicamente enganchados a las plataformas. Control de narrativas maquiavélico es fundamental para cómo las plataformas de redes sociales moldean percepciones públicas controlando qué información es amplificada y qué información es suprimida. Los usuarios creen que están accediendo a información diversa,
pero en realidad están recibiendo narrativas cuidadosamente curadas que refuerzan marcos específicos de interpretación. NRAL. La fragmentación de oposición maquiavélica es evidente en cómo las redes sociales amplifican diferencias entre grupos que podrían haberse aliado, manteniéndolos enfocados en conflictos entre sí en lugar de desafiar los sistemas que controlan las plataformas mismas. Incluso la identificación emocional forzada que Maquiavelo había descrito es utilizada por influencers de redes sociales y marcas corporativas que se presentan como símbolos de los valores e identidad de sus audiencias, haciendo que los seguidores sientan que el éxito del influencer o marca es su propio éxito. Pontermintian o malesequenino. La normalización gradual de excepciones que Maquiavelo había perfeccionado puede verse en cómo las plataformas tecnológicas han introducido gradualmente niveles de vigilancia y control que habrían sido inaceptables si hubieran sido implementados. Mientras que un príncipe del siglo XVI podía controlar poblaciones de miles o tal vez millones, las plataformas tecnológicas modernas utilizan técnicas maquiavélicas para influir en billones de personas simultáneamente. Y estas aplicaciones modernas tienen acceso a datos sobre comportamiento individual y psicología personal que permiten personalización de técnicas manipulativas a niveles que habrían parecido mágicos para Maquiavelo. Los algoritmos modernos pueden identificar vulnerabilidades psicológicas específicas en usuarios individuales y dirigir técnicas maquiavélicas personalizadas que son optimizadas para ser máximamente efectivas contra cada persona particular. Esto significa que mientras que los súbditos de un príncipe maquiavélico del siglo XVI experimentaban manipulación genérica diseñada para poblaciones amplias, los usuarios modernos de tecnología experimentan manipulación que ha sido específicamente calibrado. De Maquiavelo también incluye haber establecido el precedente con el príncipe. Normalizó la idea de que los líderes tenían no solo el derecho sino la responsabilidad de utilizar engaño y manipulación para mantener orden social. Esta normalización de manipulación como herramienta legítima de governance ha tenido consecuencias profundas para el desarrollo de instituciones políticas modernas. La mayoría de sistemas políticos contemporáneos operan bajo la asunción maquiavélica de que algún nivel de manipulación pública es no solo inevitable, sino necesario para funcionamiento social efectivo. Sin olación, pero quizás el aspecto más inquietante del legado de Maquiavelo es cómo sus técnicas han creado lo que podría llamarse democracia manipulativa, sistemas donde la gente tiene formalmente el poder de elegir líderes, pero donde sus opciones y percepciones son tan completamente controladas por técnicas maquiavélicas que sus elecciones son efectivamente predeterminadas por aquellos que controlan. En estas democracias manipulativas, los votantes experimentan la ilusión de agency y choice, pero en realidad están eligiendo entre opciones que han sido cuidadosamente preseleccionadas y presentadas usando técnicas que explotan sus vulnerabilidades psicológicas para producir outcomes que sirven los intereses de élites que controlan los sistemas de manipulación. NEL. Resultado es que sociedades que se consideran libres y democráticas están en realidad operando según principios de control que Maquiavelo habría reconocido inmediatamente, pero con niveles de sofisticación y no es suficiente conocer intelectualmente cómo funcionan estas técnicas. Las personas también tienen que desarrollar awareness emocional que les permita reconocer cuándo sus respuestas emocionales están siendo manipuladas. Esto requiere lo que podría llamarse higiene psicológica. Prácticas regulares de examining one's own emotional responses to political messages, media content, y social media posts, para identificar cuándo esas respuestas podrían estar siendo artificially triggered by manipulative techniques, rather than arising from genuine personal reflection and analysis. También requires diversifying information sources, seeking out perspectives that challenge comfortable assumptions, y developing comfort with uncertainty rather than seeking the psychological relief that comes from accepting simple explanations for complex problems. Pero quizás más importante, requires recognizing que living in a world where Machiavellian techniques are ubiquitous means que complete immunity is impossible. The goal is not to become invulnerable to all manipulations, but to develop enough awareness to recognize when manipulation is occurring, y to make conscious decisions about when and how to respond. Maquiavelo had discovered something profound about human nature, que most people want to be led and are psychologically comfortable with being manipulated as long as the manipulation provides them with sense of security, belonging y purpose. The techniques he developed work porque they satisfy deep psychological needs que people have difficulty meeting independently. This means que the most effective defense against Machiavellian manipulation is not just intellectual knowledge, but developing psychological independence, the capacity to meet one's own needs for security, meaning, y identity without requiring external validation or direction from leaders quien may be using codependency for manipulative purposes. NTHE, Master of Manipulation, quien wrote the most dangerous book in history. Understanding these truths is essential for anyone who wants to maintain psychological freedom,
In a world where Machiavellian techniques have become the foundation for how power operates across political, economic and technological systems. Nicolas Maquiavelo had created more than just a manual for princes. He had created a guide to understanding the psychological foundations of control, que continue to shape human civilization centuries after his death. His techniques live on in every political campaign, every corporate marketing strategy, y every social media algorithm que seeks to influence human behavior. NTHE price of psychological freedom in a Machiavellian world is eternal vigilance. Constant awareness of how our minds can be manipulated y conscious effort to maintain independent thought y emotional autonomy. But para those willing to pay this price, understanding Machiavello's techniques provides not just protection against manipulation, but insight into the fundamental nature of power y human psychology, que can be used to build more authentic y less manipulative forms of social organization. Esa es la escalofriante historia real del libro más peligroso de la historia, y cómo las técnicas de manipulación mental que Nicolás Maquiavelo desarrolló hace 500 años siguen siendo utilizadas para controlar tu mente en la política moderna, los medios. Si esta revelación sobre cómo estás siendo manipulado constantemente usando el manual secreto del maestro del control mental te abrió los ojos a reconocer these técnicas cuando se usan contra ti, asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más investigaciones que revelan los métodos ocultos de control y manipulación que moldean nuestro mundo. Deja un comentario y cuéntanos, ¿reconoces las técnicas maquiavélicas siendo utilizadas en la política actual o en las redes sociales que usas? ¿Qué estrategias usas para proteger tu mente de la manipulación constante? Gracias por acompañarnos en este viaje perturbador a través de los secretos del control mental, y recuerda, el conocimiento de how you're being manipulated es el primer paso para recovering your psychological freedom.